Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Yo feliz, como siempre, un día más de poder estar aquí mostrando este turbante, esta diadema que parece un lazo, que es divina para el frío, muy abrigadita, calentita, muy sencilla de hacer y muy linda. Muy linda. Bueno, a mí me parece muy linda. Vamos a trabajar con 2 hebras de esta lana que tiene 50 gramos, 100 metros, o sea, vamos a utilizar unos 100 metros. Y aunque dice que trabajemos con un 4, como voy a trabajar a doble hebra, voy a estar trabajando todo el rato con un 6,5. Y para esta parte de aquí, que solo voy a trabajar con una hebra, he usado el 4,5. Vamos a necesitar también, como siempre, una aguja para rematar todas las hebras y las tijeras para cortar. Bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar a hacer nuestro turbante con esta formita de lazo que a mí me parece muy lindo, muy lindo. Y deciros que al final del vídeo hay una sorpresa con alternativas de cómo tejer, así que si os apetece conocerlas, pues esperar hasta el final del vídeo. Y la otra petición o la otra cosa que os quería decir es que os suscribáis al canal, que le des al like, que le des a la campanita para que no os perdáis ninguno de los tutoriales que vengan y compartáis en el resto de redes sociales, ¿vale? Venga, pues nada más, vamos con el vídeo de esta súper diadema. Ya habéis visto cómo queda. Chao. Bueno, ¿cómo empezamos? Con una fila de cadenas y aquí va la primera de las cosas diferentes. En lugar de 6,5, 7, un poquito más grueso para empezar a hacer las cadenas de inicio. Y empezamos a hacer cadenas, un nudo corredizo. Hasta aquí todo va bien. Nudo corredizo y aún así sueltitas, porque no queremos que nuestro turbante o diadema, como le queráis llamar, nos tire por ningún lado. Y vamos a hacer tantos centímetros como nuestro perímetro de cabeza o un par de ellos menos. Voy a enganchar primera y última para que ya se me quede unido. No tengamos que estar luego dando vueltas, ¿veis? Ya está, ya no se me va a girar el trabajo. Me encanta esto. Así no tengo que estar pendiente. Entonces vamos a ir haciendo hasta tener el perímetro de la cabecita para quien vaya a ser nuestro turbante, nuestra diadema de invierno, para protegernos bien del frío. Bueno, pues vamos haciendo hasta tener ese perímetro. Flojitas, acordaros. Bien flojitas. Mirad, voy a medir una mitad, que son como 25 centímetros, por ahí 25, 26, lo que quiere decir que ahora mismo ya nos está midiendo unos 52, mi metrito, nos está midiendo por ahí unos 50, 52 centímetros. Vamos a verlo, estirado un poquito, porque eso es lo que nos va a pasar, que va a hacer muy bien. Pues mira, estamos en 50 todavía. Vamos a ponerle unas 4 cadenitas más y lo tenemos. A ver, que quito esto de medio. 4 cadenitas más y lo tenemos. 1, 2, 3 y 4. No voy a poner más, que se nos va a ir luego muy grande y no queremos. Aquí cerramos. Tenemos nuestra diadema lista para empezar. Tenemos nuestro perímetro de la cabecita. Insisto, más bien ajustadito. Y vamos allá. ¿Qué vamos a hacer en la primera vuelta? Pues todo medio puntos altos, porque la verdad que esta diadema no puede ser más sencilla. 1 y 2. Pero muchas veces en la sencillez está la elegancia. Las hebritas del principio las voy a guardar aquí, las voy a ir cerrando conmigo, ¿vale? Así lo vamos escondiendo y no tenemos que hacer más nada luego. Ahí vamos a ir poniendo nuestros puntos medios altos. Toda una primera vuelta a puntos medios altos. Bien. Voy a quitarlas para rematarlas después con la aguja, porque como es tan gruesa la lana y lo voy a hacer tan esponjoso, quizás haciendo solo eso se me desmonten fácilmente. Entonces
Ya lo he pasado 4 veces, pero esto lo voy a tener que hacer con la agujita después, ¿eh? No olvidaros. Bueno, en mi caso. Vamos. Pues toda la vuelta en puntos medios altos. Tenemos toda la primera vuelta hecha. Nos enganchamos para cerrar con un punto deslizado en la segunda de las cadenas. Ahí tenemos toda nuestra primera vuelta terminada. Ahora, la segunda la vamos a estar repitiendo todo el tiempo. No va a poder ser más fácil, ¿no creéis? Antes de empezar la segunda vuelta, quiero que observéis que este punto, el punto medio alto, hace la siguiente. Aquí engancharíamos el punto de este lado o engancharíamos aquí el punto, ¿no? Para hacer un punto normal, hacemos esto o enganchamos aquí. ¿Bien? Hasta ahí, todo bien, ¿no? Pero vamos a fijarnos en el dibujo que nos hace este punto. Aquí tenemos toda una cadena. La podemos ver bien, ¿verdad? Pero es que fijaros, aquí tenemos, a ver si soy capaz de definirla igual, otra cadena. ¿La podemos percibir bien? Bueno, pues con lo que vamos a trabajar es con esto. En lugar de pinchar o de enganchar nuestra hebra de forma tradicional, no vamos a decir normal porque todo es normal, obviamente, ¿no? De manera tradicional con el gancho, que sería enganchar ahí, pues lo que vamos a hacer es enganchar todas las hebras traseras que tengamos. Empezando en la primera, que es esta. Ahí tenemos nuestra primera hebra trasera y nosotros hacemos el punto medio alto. La siguiente, ahí. Y hacemos el punto medio alto. Así vamos a hacer esta y todas las vueltas. Porque en este momento, nosotros en esta diadema no vamos a cambiar el sentido. Pero si esperáis hasta el final vais a poder comprender por qué estoy diciendo esto. Pero es diferente según cómo lo hagamos. Hay sorpresa al final, no digo más. Y al final comentamos porque es diferente según cómo que lo hagamos. En este caso, nosotros vamos a ir todas las vueltas en el mismo sentido, no vamos a cambiarlas y vamos a ir enganchando siempre la hebrita trasera. ¿Qué pasa? Que nos va sacando la trenza. ¿Veis? Nos deja fuera la trenza, nos la deja ahí fuera. Y vamos allá. Seguimos toda la vuelta. Vamos a hacer hasta el final y nos volvemos a encontrar. Bien, tenemos hasta el final de la vuelta y nos unimos con la segunda de las cadenas. ¿Vale? Ir contando los puntos, no vaya a ser que se os pierda alguno por el camino, sobre todo de principio o de final. Pero vamos, en principio no se os va a perder nada. No tiene por qué, porque es muy fácil encontrarlos. Damos otras 2 cadenas, es fácil encontrarlos porque son los de la trenza que aparece. ¿Veis? El primero de la trenza que aparece. Ahí, perdón. Las 2 hebritas de la trenza. ¿Bien? Pues seguimos haciendo todas las vueltas haciendo esto. Y todas las que necesitemos para hacer el ancho de nuestro turbante. Hacemos entonces todas las vueltas de esta misma manera que sean necesarias para tener el ancho de nuestro turbante. ¿Bien? No puede ser más sencillo, pero más cookie este turbante, esta diadema. De verdad que es espectacular. Le vamos a hacer un acabado cookie y la tenemos, ya vais a ver. Bueno, no adelantemos. De ancho que queramos, pero anchita, ¿eh? No la dejemos, no la vayamos a dejar de cualquier manera, que se quede anchita. ¿Bien? Venga, pues vamos allá. Vamos a hacer las vueltas y nos volvemos a ver. Tengo todas las vueltas que ya necesito. ¿Qué es lo que he hecho? Cortar el hilo y esconderlo. Tengo una parte de mi diadema terminada.
Bien, ahora lo único que me queda es hacer el fruncido. Vamos a esconder los acabados de vuelta haciendo un fruncido. Y para eso, y solo con una de las hebras, no con las dos, ¿vale? He trabajado todo a 2 hebras, pero ahora solo con una y un gancho más pequeño, en este caso he sacado 4,5, vamos a empezar a hacer cadenas. Vamos a empezar a hacer cadenas. Si lo queremos muy fruncido, hacemos pocas cadenas. Si queremos que esto quede muy, muy fruncido, hacemos pocas cadenas. Si queremos que no quede tanto, así por ejemplo, hacemos más cadenas, que es mi caso. Yo quiero que no se quede demasiado pequeño. Entonces voy a hacer, no sé, a ver cuántas llevo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A ver con 25 qué nos hace. Lo voy a poner por aquí. Si lo cerrase ahora, pero voy a cerrar. Lo vamos a cerrar y lo vamos a ver. Y quizás sea la mejor manera de comprobar las cosas. Vamos a quitarlo aquí. Vamos a ponerlo ahí. A ver, este sería el fruncido que nos quedase. ¿Queremos así o queremos menos? Bien, esto sería lo que yo hago para ver cómo quiero que me quede. Y un poquito menos estará bien, porque ahí está demasiado poco fruncido. Un poquito menos. Pero le voy a quitar 3 puntos, no le voy a quitar más, ¿vale? Lo voy a quitar así, voy a quitar estos 3 puntos. Ahí sí quiero. Bueno, pues entonces, sabiendo eso, si yo tenía 25 puntos, pues le voy a quitar 3 puntos. 1, 2, 3. Y ahí empiezo a hacer y tengo que trabajar en redondo, ¿vale? Y esto se va a complicar un poquito al trabajar en redondo, porque si no trabajo en redondo no puedo conseguir este punto. Puedo conseguir algo parecido, pero no este punto. Entonces, como tengo que trabajar en redondo, ¿qué voy a hacer? Cerrar mi vuelta dentro. A ver, aquí. Tengo que cerrar la vuelta y comprobar que no se me ha girado aquí adentro, poniendo dentro mi turbante. La voy a poner por dentro al revés, la voy a pasar así, mirad, la paso al revés y ahora la voy a cerrar. Y la tendré recta y listo para estar cerrada. Mi cadena, que recogerá todos los puntos que recogerá nuestra diadema. Y aquí ahora es lo complicado, pero tenemos que empezar a trabajar aquí, haciendo medios puntos toda la vuelta. Entonces empezamos a hacer medios puntos toda la vuelta. Y hacemos lo mismo que hiciéramos con la diadema, pero en atravesado. Que suena un poco complicado, pero que no lo es tanto, ¿eh? Tenemos que tejer todo el ratito sobre estos puntos. Sobre las cadenas que acabamos de hacer. Por supuesto, igual sin tensiones para que no se note rígido por ningún lado de nuestro turbante. Las cadenas tienen que ir bien flojitas. Hemos puesto al final 22 puntos. Pero insisto, cada persona deberá poner los que le parezcan adecuados según quiera el fruncido más grande o más pequeño. Que lo quieres más fruncido, pon menos cadenas. En lugar de 22, 15. Aquí habrá que poner más cuidado para que las hebras se enganchen bien. Como yo aquí que la había dejado un poco flojita.
y no había tomado todas las hebras. O sea, vamos a ir haciendo eso, todas las cadenas, medios puntos altos. Es lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que se complica un poco porque tenemos en medio pues el tejido, ¿no? Pero es hacer lo mismo, en definitiva. ¿Bien? También se complica más ante la cámara porque tengo que tener una posición para que se pueda ver bien lo que estamos haciendo o intentar que se vea lo mejor posible. También esto es importante. Cada uno en su casa seguro que es más fácil de trabajar, ¿eh? No que... Ahí vamos haciendo. Bien, ¿veis? Tenemos aquí ya casi terminada esta primera vuelta. Ahí está. Bueno, pues una vez que tenemos la primera vuelta terminada, la cerramos en la segunda de las cadenas. Volvemos a hacer 2 cadenas y repetimos. Cookie crocheteros, es lo mismo que hemos hecho aquí, pero aquí. Para que se nos quede, y solo con una hebra, porque así se nos... Mirad, ya tengo ahí la primera vuelta. Ya se ve cómo se va a quedar de fruncido, ¿veis? Estupenda. Es estupenda, ¿eh? A mí me parece lindísima. De hecho, la hemos sacado de una revista. Hemos visto a una... No, de una revista no, de Instagram. Hay una youtuber que sigue una de mis hijas y que le encantó la diadema y mamá, por favor, hazla, por favor, hazla. Pues bueno, la vamos a hacer. Y considerando que esa diadema, ese turbante, estaba hecho en punto, porque está hecho a punto, o sea, a 2 agujas, pues este es el que hemos sacado solo con un gancho. Y se parece ciertamente bastante. No voy a hacer la comparación porque son odiosas, no voy a poner la foto porque las comparaciones son muy feas, pero sí que tiene parecido. Le engancho un nudo aquí, vamos allá. Seguimos trabajando de esta manera, haciendo medios puntos altos enganchando en la hebra trasera hasta que tengamos el ancho que consideremos. ¿Vale? Cada uno el que quiera. Y otra opción, también puede hacer vueltas de ida y vuelta o hacer otro punto y hacerlo por separado. También otra opción, ¿vale? O sea, aquí, esta parte de aquí, cada uno puede hacer pues como le parezca, ¿no? Esta es la manera, en la única que sé, quizás haya más, pero es la única que se me ocurre para hacer este punto y que se nos quede igual de los 2 lados. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer entonces unas cuantas vueltas de esta manera y nos volvemos a encontrar. Todos los puntos, se trabajan todos los puntos y ahí vamos. Acabo de terminar la segunda de las vueltas. Tenemos que hacer las que consideremos. ¿Bien? Venga, vamos allá, vamos a hacer y nos volvemos a ver. Seguimos haciendo, por lo menos vamos a hacer 5, 6, por lo menos, ¿vale? Vamos allá. Mirad, tengo hechas 5 vueltas. La sexta la voy a hacer un poquito diferente. Para que, ya no voy a hacer más, solo voy a hacer estas 5, pero voy a hacer una sexta un poquito diferente y es que le voy a dar la vuelta, voy a cambiar el sentido para hacerla. En lugar de seguir haciendo por acá, voy a hacer del otro lado. Y la hebra que vamos a enganchar va a ser la primera, que realmente es la última, si siguiera en el mismo sentido. Por eso ahora vamos a enganchar esta primera hebrita, pero vamos a conseguir un punto un pelín diferente. Os explico por qué. Vamos a hacer unos cuantos de puntos enganchando esa hebrita primera, ¿vale? Esto es un pelín diferente, pero hace que nos quede el punto. Es que no quiero enseñaros si no hay muchos porque es una pena. O sea, aquí, vamos a hacerlo ya, vamos a dar la vuelta. Conseguimos solo una tontada, porque es una tontada, pero me gusta la idea que
esta última trenza y el final se nos quedan más juntitos y haciendo esta pequeña separación se nos queda un poco más simétrico. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Conseguimos que quede un poquito más simétrico porque siempre se va a ver esta vuelta un poquito diferente, ¿no? Pero si hacemos esto, muy, muy parecida. Por eso, esta última vuelta yo la hago distinto. Esto es para gustos los colores, por favor. Como siempre digo, se puede hacer como nos parezca, pero para mí esta es la más bonita para que se quede lo más simétrico de un lado y de otro. En un momento. Ya he llegado al final. Hacemos con la segunda de las cadenas, punto deslizado, cadena al aire y solo nos quedará cortar hebritas esconder hebritas, poner en su sitio, porque la idea es que no se nos vea el final de nada, y tendremos nuestra diadema lista. Voy a esconder las hebras, bien, voy a esconder estas dos hebritas en un momentito y nos volvemos a ver. Bien, mirad, escondidas las hebras. Espera, que está aquí el final. Vamos a ponerlo bien. Ahí. Escondidas las hebras. ¿Veis cómo de un lado y de otro se nos queda muy parecido? Se nos queda muy parecido porque hemos hecho esta vuelta diferente. Si no, se nos quedaría bastante más distinto. Pero bueno, esta es mi opinión a la hora de trabajar. Bien, tenemos nuestra diadema lista, con punto medio alto, trabajado en el mismo sentido. Primera de las cosas que quiero mostraros, o primera de las sorpresas que podemos tener. Mirar del otro lado cómo es. Mirar por el otro lado cómo es esta diadema. A mí me parece que es igual, más bonita si cabe. O sea, me parece que es absolutamente preciosa como queda de un lado y como queda de otro. Por eso quise hacer el mismo punto aquí que aquí. Aunque se complica un poco. Pero, no sé, a mí me parece bárbara. La posibilidad que tiene de dejar este punto por aquí y dejar este. Bueno, como veis, las posibilidades son múltiples y variadas. Y ahora, y mi sorpresa, otra sorpresa más. Este vídeo es lo más, tiene un montón de sorpresas. ¿Qué ocurre cuando trabajamos yendo y viniendo, pero tomando siempre la hebra que hace que nos salga el cordoncillo? Mirad. ¿Cómo os quedáis? No sé si podéis observar las diferencias, pero queda esta misma lana a dos hebras con el mismo gancho, ¿vale? Entonces, al trabajar yendo y viniendo, pero sacándola el cordoncillo, es decir, lo mismo que yo he hecho en esta última vuelta, yendo y viniendo, pero al volver haciendo la hebra primera, ¿no? En lugar, por un lado hacemos la última, por otro la primera, la última, la primera, pero nos hace este canalé, que es lindísima también, pero se queda con menos cuerpo. Si os fijáis, claro, no las podéis tocar porque las estoy tocando yo, no vosotras, pero queda menos cuerpo en esta que en esta, aunque la lana es la misma, el mismo grosor, las mismas, el mismo gancho. Esta queda menos cuerpo que esta, pero tan bonita como la otra. Y por el revés hace algo diferente. Queda muy parecido también, pero queda algo diferente. Mira. También muy linda, pero yo de esta no me pondría al revés, pero de esta sí. Bueno, pues esto es todo, con sorpresa, haciendo, yendo y viniendo, que es como esta última vuelta, insisto. Si queréis ir y venir y hacerla así, tenéis que hacer una vuelta como esta y la siguiente, la vuelta como la última que hemos hecho aquí, que también queda estupendo. Pero ya no creo que vaya a hacer otro tutorial para explicar eso porque está aquí. Si alguien tiene alguna duda, que me cuente y yo le trato de ayudar, ¿vale? Si es que alguien la quiere hacer de esta manera. Pero es ir y venir tomando en la ida la hebra trasera, en la vuelta la hebra delantera y así.
Primera, última, y va saliendo esto. Que queremos todas de... Espero que os haya gustado. Este es mi tutorial para hoy y nada más. Bueno, nada más no, como siempre, y como acabo en todos mis vídeos, suscribiros al canal, le dais al like y comentáis en las redes sociales. Esto es lo que siempre digo. Chao, así seremos más. Nos vemos ahora y Sunday night when I clean the house, I find a car when you roll it out with a picture of your mother. On the floor at the Great Divide, with my sheets soaking and my shoes untied, and crying in the back.